Bueno, vamos de vuelta, les voy a mandar, ya se lo mandé. Vamos a empezar ahora sí a... no, es la última clase, no, hoy es a todo nada, a todo nada. Le recé a la computadora para que arranque, más o menos. En un momento Ah, decía dar la clase por celular, más o menos. no, no, era por coso, por el Ah, Hurtas, bueno, está que bien, ya habíamos hecho por allá, pero está bien. Bueno. No, que tiene el miércoles con él, ¿no? Sí, sí. Sí, no le puedo sacar clases a Lourdes, me mata. Ya me dio la clase el 26 de mayo. Bueno, vamos ahora sí. La idea es esta, miren. Cada vez que se juega un partido de golf del torneo, lo que se hace es, un golfista juega en un hoyo, ¿está? Y se registra un juego para el golfista y se registra un jugador al hoyo. Eso es todo lo que se hace en este método, ¿sí? Entonces, voy a cerrar acá para que quede bien así. Entonces yo lo que voy a preguntar primero es si golpes, porque si golpes cero, no puedes hacer en cero o menos golpes, ¿está? O sea, la primera cosa que vamos a evaluar es si los golpes son mayores que cero. Ok. Después, vamos a ver si el hoyo es válido. ¿Ok? Tenemos dos cosas que ver. Si el hoyo es válido o si el golfista existe. Entonces, para ver si el hoyo es válido, yo voy a hacer, como yo el hoyo después lo necesito, cuando yo hago el juego, digo, bueno, el jugador X jugó en el hoyo 4, como yo necesito el hoyo para registrar el juego, yo voy a hacer un método que se llama public o private hoyo, obtener hoyo. Sería un buscar hoyo, ¿no? Sí, un buscar. Pues no es un buscador, ¿sí? No sería un buscador, más o menos es un buscador. No lo buscamos, directamente accedemos al hoyo. No es que recorremos, pero sí es un buscador. Lo que vamos a poner acá es un int número, el número hoyo. Y vamos a preguntar que sí, este va a devolver un hoyo return igual null. Esto es lo que va a devolver el método. Ya con esto nos aseguramos que devuelve null y tenemos el método que compila. Si el número de hoyo es mayor a 0 y el número de hoyo es menor o igual a dis.cantidad de hoyos, o sea, yo lo que voy a hacer es, agarro el hoyo, por ejemplo, tenemos 6 hoyos del 1 al 6, que en mi lista de hoyos va a ser el que está en el índice 0 al índice 5, por ejemplo. Entonces, si el número de hoyo es válido, yo lo que hago es hoyo return igual la lista .get número de hoyo menos 1. ¿Entienden esto? Que si yo quiero posicionarme en el primer hoyo va a estar en el índice, en la posición 0, porque los armé numéricamente los hoyos. Este es el hoyo que yo voy a buscar y yo voy a devolver el hoyo entero. Entonces, para fijarme si el hoyo es válido, hago hoyo igual buscar, lo busco por número, if hoyo distinto de null, ¿sí?
O sea, como veníamos viendo, este es un otro if más, que después vamos a tener que evaluar. Este es un if de hoyo. Entonces busco si el golfista existe. Entonces yo digo, jugador. Fíjense, yo siempre me fijo estratégicamente lo que menos costo tengo, ¿sí? Primero me fijo si la cantidad de golpes es mayor a 0. Después yo sé que buscar el hoyo va a ser más fácil que buscar el jugador. Voy a tener que tener un buscador de jugador por número de golfista, que va a buscar por número de golfista. Lo voy a buscar. Ahora después hacemos el buscador. Ya el buscador más o menos lo conocen, ¿sí? Jugador, buscar número de jugador. Preguntamos. Sí, jugador. O sea, si es un jugador válido, distinto de nulo, ¿sí? Y por último, si se cumplen todas estas condiciones, preguntamos si el golfista, o sea, yo tengo un golfista, si jugó o no en el hoyo que encontramos, ¿sí? Entonces podemos preguntar, if, podemos buscar jugador en hoyo, sí, vamos a usar y le mandamos. Y este método va a ser, en realidad es hoyo, punto, buscar jugador, y le vamos a mandar, como él tiene una lista de jugadores, le vamos a mandar el jugador completo, y ahora vamos a ver eso, el jugador. Si se cumple todo esto que tenemos que hacer, el buscador de jugador y en el hoyo, ¿sí? Buscar el jugador, vamos a ponerle distinto, no, igual a null, porque acá tenemos que preguntar si el golfista no jugó ese hoyo. O sea, buscamos en el hoyo que obtuvimos si el jugador que estamos evaluando, ¿sí?, ya pasó por ese hoyo. Bueno, en caso que se hayan cumplido todas estas condiciones, para el jugador, tenemos jugador, tiene que tener un método, punto, registrar juego, que le vamos a mandar como parámetro el hoyo y la cantidad y los golpes. Y vamos a tener que tener un método en jugador que nos permita hacer un add. En realidad podemos tener perdón, nosotros podemos tener, vamos a hacerlo así, podríamos tener que jugador, en jugador, el registrar juego se fije, en realidad, perdón esto, el método jugador.registrar juego, este método va a determinar si pudo o no jugar, si ese jugador ya había jugado en ese hoyo. Ahí está, ahora sí. ¿Por qué? Porque este método ya nos devuelve si lo pudo hacer o no. Entonces, ¿para qué tener un método si este método, yo en jugador voy a tener que fijarme que no haya jugado en ese hoyo? Y entonces recién ahí, si pasa esto, si esto lo puedo hacer, si puedo hacer esto, hago hoyo, bueno, punto, registrar. Es una dicotomía. En los dos lugares me podría fijar si no está el jugador.
registrar jugador. O sea, todo lo que tendría que hacer es esto, es todo lo que tendría que hacer para recién tener información acá. ¿Sí? Y el hoyo, tener información de los jugadores que ya jugaron en ese hoyo. Entonces, es un método gigante, golfista, torneo. Entonces vamos a hacer un busca. Este de acá, 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 este no va. Control A, control I. Entonces lo que vamos a hacer son los métodos, el buscar jugador, que ya lo tenemos por ahí, lo voy a buscar de algún lado, el buscador. Y estos dos métodos, que son los que nos van a insertar en la lista de juegos del jugador y en la lista de jugadores del hoyo. Entonces voy a buscar un buscador que ya tengo por acá. Perfecto. Lo voy a copiar. Lo voy a hacer de método jugador. Vamos a buscar por número. Es un buscador común y corriente. De clase golfista, perdón. Golfista. Está. Voy a jugadores. Vamos a buscar golf. Acá es jugador. Jugador. O golfista, no importa. Bueno, este es el que busca buscar jugador. Buscar jugador. Entonces, si encuentra, si los golpes son positivos, si encuentra el hoyo, según el que pasamos por parámetro, y si encuentra el jugador, va a ejecutar el método de jugador que se llama registrar juego, que a la vez ese método va a devolver true o false si lo pudo hacer, en caso de que el hoyo que quiera jugar ya no lo haya jugado. ¿Sí? Entonces en golfista voy a tener un método que se llama public boolean registrar juego, que va a recibir por parámetro un hoyo, o sea, el hoyo que yo le mandé un número de hoyo, yo obtuve un hoyo, eso lo tengo que registrar. Y un int golpes, la cantidad de golpes que tardé en hacer invocar la pelotita. Voy a abrir un booleano y voy a returnar. Ok. Y acá lo que tengo que hacer con registrar juego de la clase golfista es lo siguiente. Buscar si el hoyo existe. Claro, if buscar hoyo. ¿Sí? Y le mando el hoyo completo. Y acá van a ver algo nuevo, algo que quizás lo habrán visto de fundamentos, no sé si lo vimos mucho. Un buscador, vamos a buscar si el golfista en su lista de hoyos, de juegos, digamos, ya
tiene a ese hoyo asociado. Si esto es nulo, quiere decir que nunca jugó en este hoyo. Si cuando busca el hoyo, miren que no busco por número de hoyo, le mando el objeto completo. Si yo cuando busco el número de hoyo me devuelve null, quiere decir que no encontré, esto es del tipo, este me va a devolver en realidad un juego, porque esto devuelve un juego, por ejemplo. Yo acá hago ¿cómo era? Juegos le puse. O sea, el golfista, registramos un juego, un hoyo que recorrió, .add, new, y entre paréntesis le mandamos. ¿Qué tiene el new de juego? Si le puse algo, quizás no le puse nada. New juego, ahí está. Y recibe por parámetro hoyo y golpe. Esto es lo que hace, esto es que registra. En el hoyo registra el juego, ¿sí? Esto está bueno porque acá mismo, new, hoyo, golpes. Bien, bien, bien. Y acá, ok, igual true. Perfecto. Bien, vamos a hacer este buscador de hoyos. El buscador es muy parecido al buscador que usamos siempre. Nos puede devolver un hoyo o un juego, lo vamos a hacer de tipo hoyo. Buscar hoyo. Y acá le ponemos, y acá le mandamos por parámetro hoyo. Yo mando el objeto completo. Yo busco en la lista de juegos del jugador el objeto hoyo, porque el hoyo es un objeto. Y van a ver que yo no busco por un atributo del objeto, sino que comparo juegos. Objeto contra objeto. Esperen que hago el buscador. Hoyo. Juego aux. Juegos.get sub i .get hoyo. Es un buscador medio feo. No es feo, es distinto a lo que venimos viendo quizás de lo que vimos. Lo único que hace es que como el atributo de un juego, ¿sí? Es un objeto hoyo y una cantidad de golpes, yo tengo el método get can golpes me devuelve la cantidad de golpes, pero el método get hoyo me devuelve el objeto que tiene ya incorporado. Y acuérdense que cuando asignamos los objetos, como nosotros, cuando al hoyo, perdón, al golfista, registramos un juego, le mandamos el hoyo por parámetro, el hoyo que está en la lista esta, el hoyo que está en la lista del torneo es el mismo que está en la lista de
de juego y el mismo que es el mismo que está en la lista de juego, o sea que yo puedo comparar objetos contra objetos con igual igual. Entonces yo tengo todo el objeto, el hoyo 4, por ejemplo, yo tengo toda la información del hoyo 4. No voy a preguntar, no voy a comparar contra el número de hoyo, yo puedo comparar objeto con objeto. Y lo que estoy haciendo en esta clase es buscando si en la lista de juegos del jugador el atributo hoyo es igual al hoyo que estoy buscando. ¿Para qué me sirve esto? Si yo no encuentro en la lista de jugadores ese hoyo, yo puedo decir, ah, bueno, ok, entonces puedo agregarlo a la lista. O sea, puedo hacer si no jugué al hoyo 3, nunca, bueno, no lo encontraste, ok, no lo encontraste, ahora el jugador le podemos registrar ese juego en el hoyo 3. Si quiere de vuelta registrarlo no va a poder porque ya lo tenía jugado, ya lo tenía en la lista, ¿sí? Es usar un objeto como un atributo, esa es la diferencia. Torneo de golf. Bien. Y lo que falta, en hoyo, ahora, tengo que tener un método que me registre el jugador que vino. Y ahí no vamos a buscar si existe, porque asumimos que ya este método busca que no haya existido para un jugador un hoyo, no vamos a buscar para el hoyo si existe el jugador, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es en hoyo, hacer un método que se llame public void registrar. Lo que va a recibir es un jugador y en su lista de jugadores golfista, perdón. Y en su lista de jugadores va a agregar el jugador que le vino. O sea, le viene un jugador y él lo agrega a su lista, ¿sí? Y este jugador que le llega, fíjense, vamos de vuelta al torneo. Yo tengo un número de golfista y un número de hoyo, yo busco el objeto hoyo y el objeto jugador, ¿está? Entonces, yo ese jugador, digo, bueno, voy a registrar para este jugador este hoyo que jugó con esta cantidad de golpes. Este método evalúa si efectivamente ya no jugó en ese hoyo. Si jugó en ese hoyo me devuelve false. Si nunca jugó en ese hoyo, lo que hace es inserta en la lista de juegos del jugador la combinación del hoyo con los golpes, que es otra clase, es la clase juego, ¿sí? Y cuando me devuelve el OK, o sea, esto me devuelve true, esto me devuelve true, entonces lo que hago es, OK, registro en el hoyo, porque yo tengo que saber en los hoyos qué jugadores pasaron. Porque dice que el hoyo tiene una lista de jugadores, ¿sí? Todo esto, fíjense que es gigante. Vamos a la clase test. Es para que yo haga lo siguiente. Golf.jugar. Y acá es el número de golfista, el golfista 1, en el hoyo 1, con la cantidad de golpes, no sé, 8. ¿Sí? Y si nosotros ahora vemos cómo queda, ahora vamos a hacer alguna salida por pantalla para que vean cómo queda. Y si hacemos una salida por pantalla ahora, de cómo nos queda, bien, nos queda hecho bolsa. No. Don't Stack Overflow, perdón, ¿eh? ¿Qué es lo que hice?
Lo rompí. A ver, ¿qué es lo que rompí? Se me rompió todo. ¿Pero por qué? No sé, no veo el problema. Ah, porque tiene esta cosa que no la estoy usando. Ah, porque importó esta porquería. En vez de array list, importó otro tipo de No, array. me importó, como copié la clase de runner para variar. Bueno, ahí está. Vamos de vuelta. ¿Ustedes me escuchan por ahora? Sí. Sí, sí. Bueno, Ahora no. no. Vemos la pantalla. Escuchamos. Sí. El zoom, no sé qué es lo que me está matando todo. Está perfecto esto. Bien, ahí estamos de vuelta. No sé qué está pasando. Vamos acá con el test. Creo que el problema está en jugar, me parece. De la clase Torneo Golf. Voy a cambiarme a datos porque dice que la conexión está inestable. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si puedo mejorar esto que hoy estamos. Hoy está complicadito esto.